Hermanos, buenos días, que el Señor nos bendiga. Traigo aquí palabra de Dios. La primera vez que voy a estar aquí, ¿verdad? Que estoy aquí en el frente. Siempre lo deseé, pero las cosas para Dios son cuando Él diga, no cuando nosotros digamos. Ya tienen que bajarlo. Está bien. No hay que bajarlo. Está bien. Me gustaría que vayáramos a la Biblia en Isaías 55. Vamos a estar leyendo del versículo 6 hasta el versículo 9. Isaías 55 del versículo 6 al versículo 9. Donde Dios nos hace un llamamiento. Dice así el versículo 6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá en él misericordia. Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, amados hermanos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y produce y da semilla al que siembra y pan al que come. Amados hermanos, el hermano Santos Rivera, cuando estuvo leyendo la palabra, él dice que el ser humano está lejos de Dios. Quiere decir que se cree que está con Dios, pero tiene un pensamiento que no es bíblicamente, ¿verdad? No es hacia Dios. El hermano Eulogio, cuando estaba hablando ahora, él está hablando también de la palabra, y él dice que el hombre, tanto secular, que es el del mundo, como el de la iglesia, quieren hacer las cosas como le da la gana. La Santa Cena es, como se dice, el cada primer día de la semana. Cuando estábamos estudiando ayer para el Garden, hermano Eulogio, yo me acuerdo que los testigos de Jehová la hacen una vez al año. Nada de pan, nada de eso, eso es arroz, habichuelas, de lo que, ¿verdad? Que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. El hombre, a través de toda la historia de la Biblia, se ha confundido con los pensamientos. En aquella antigüedad, el hombre quería, cuando la Torre de Babel, uno de los ejemplos, la Torre de Babel, quería llegar al cielo, allá estar con Dios. Dios le dijo: yo los dejo ahí quietecitos, quédense ahí, ya no. Yo creo que si ese monte todavía a estas alturas se hubiese hecho, ya el globo terráqueo se hubiese desviado, ¿verdad? Se hubiese caído, porque hubiese sido un monte gigantesco. Y cuando dice aquí, el hombre... Espérate. Dice la Sagrada Escritura, ¿cuán diferentes son los pensamientos? Nos dice la Sagrada Escritura cuán diferentes son los pensamientos de Dios y los del hombre. Y lo compara con esa enorme diferencia con la distancia que hace de los cielos a la tierra, para darnos una pequeña idea de su inconmensurable inmensidad. La palabra inconmensurable quiere decir que no se puede medir, no se puede pesar. Me acuerdo ese corito que dice el himno: no podemos ir debajo de él, ni encima, ni a los lados. Así es la obra de Dios. Dice: sin embargo, el hombre de hoy, como el de ayer, sigue insistiendo en querer equiparar sus pensamientos a los de Dios. Miremos acerca del pecado. El hombre se cree lo suficientemente como para merecer el cielo, No, yo, cuando estemos allá, ¿verdad? Como dice el corito, cuando allá se pase lista, pero tú estás alistado ahí en esa lista. Has luchado para estar ahí.
El hombre se cree, como dije ya, lo suficientemente bueno como para merecer el cielo. La mayoría de las personas se autocalifican de muy buenas y se jactan de sus bondades. A veces se comparan con otras a quienes ellas creen o consideran peores que ellas. Hemos escuchado esto, mira, y ese que va a la iglesia, ese es más malo que yo. Si ese se salva, yo me salvo. Y así es cierto, pero no sabemos que la vida no es por obra, y por fe tienen que ir, como dijo el libro de Santiago, de la mano. Dice, a quienes ellas creen o consideran peores, y entonces se justifican como el fariseo de la parábola en el libro de Lucas 18, del 9 al 14, donde dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y lo mencionaba el que estaba al lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió así a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Usted debe conocer a muchas de estas personas, seguramente, amados hermanos. Otros creen que sus maldades no son tantas o tan grandes como para merecer el castigo, como lo hemos visto exponer a tantos criminales sentenciados a muerte cuando se quejan, piden clemencia a la más alta autoridad de las naciones. Esto es como cuando están, vamos a poner un nombre, ¿verdad? Como Lidia Echevarría, que fue adulterada, fue indultada de su crimen. Y así también muchos criminales que han pedido clemencia y han sido indultados. Pero muchos de ellos vuelven a sus mismas vidas. ¿Quién los libró de la mano del fuego? Dios los ayudó, porque vio su clemencia, pero su corazón vuelve nuevamente a aquella vieja vida pasada. Acuérdate, podrán ser librados de aquí de la tierra, pero allá en el cielo no pasan. Había un versículo de la Biblia que decía que el ser humano quiere, como de los fariseos, que colaban lo más sencillo y dejaban lo gordo, lo finito, lo retenían y dejaban pasar el camello. O sea, los pecados grandes, pásanlo. Dice, también la mayoría suele echar a otros la culpa de sus pecados, tal como lo hicieron nuestros primeros padres en el jardín del Edén. En Génesis 3, del 7 al 13 nos dice: como la serpiente confundió los pensamientos que Dios le dio al hombre. Dios le dijo: de este árbol no van a comer, pero ¿quién llegó? Satanás le puso la concupiscencia, le puso ahí el pecado a la mano y lo tomaron, se lo dibujó bien bonito. Yo me acuerdo que papi decía: aquel que fue mujeriego y ya está en los caminos del Señor, Dios le pone una dama bien bonita ahí y ahí cae. Aquel que le gustan los carros y los carros de carrera, no, el domingo yo voy para una carrera, yo no voy para la iglesia, y ahí por allá perece y Dios sabrá, ¿verdad? Dios es el juez. Dice, entonces fueron abiertos los ojos, Génesis 7 al 13, dice el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos
y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esto es como cuando los nenes empiezan a crecer, que ya llegan a una edad. Mira, vete a ponerte ropa. ¿Pero por qué? Si yo siempre he estado así. Ahí vamos poniendo la parte de la desnudez, ¿verdad? Dice, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que a ti mandé no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ya le está echando la culpa a la mujer. Ya vamos aquí con la papa caliente, como decimos. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ya aquí vemos cómo ellos le han pasado el pensamiento en su corazón, un pensamiento del enemigo que ha entrado a la vida de ellos, y han quitado la vida de Jehová, que fue el que le dio vida, los puso en el huerto. No tenían que hacer nada, todo lo tenían a la mano, y ahí perdimos. Dice la palabra más adelante que tenían que trabajar y todo eso. Dice: me engañó y comí. Me engañó y comí. Vuelvo y le repito, nuestro ego nos hace caer. Nuestras vanidades de la vida, el orgullo. Yo tenía un amigo mío americano que trabajaba en la Pfizer, era de los grandes en la Pfizer, grandes digo yo en mando, y hablaba un poquito español, y me decía: ¿cómo aquí en Puerto Rico personas que ganan, un ejemplo, $2,000 pueden pagar un carro de 800 y 1,000 y pico de pesos? Y es verdad, es cierto. Mejor comemos latas de Chef Boyardee que nuestro cajito de la marquesina, bien bonito, ¿verdad? Eso es un decir. Ese es poniendo el egoísmo en la vida. Dice, y finalmente hay quienes hacen suya la moderna filosofía, hoy tan en boga, que asegura que el pecado no existe. En último caso, si existe, es algo tan natural hoy en día el pecado, ¿verdad? Se jactan del pecado, de las cosas malas que hacen. Dice, o inevitable en el hombre, que por lo tanto no debe ser castigado. Ya pecado, no, eso era cosas de antes, pero ahora eso se puede hacer. Como dice el libro de Judas, cada uno de nosotros tenemos un libertinaje. Si yo me voy ahora mismo por ahí a beber, nadie de ustedes me puede agajar a mí y meterme aquí a la iglesia. Pero sabemos que ahí hay unas consecuencias. Dice, pero ¿qué dice Dios? Dios dice que el pecado es la infracción de la ley. En el libro de Juan, Primeras de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y que su paga, ¿cuál es la paga de ese pecado? Y nos dice en el libro de los Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí tal vez nosotros hagamos algo malo y nunca se va a saber. Dice la palabra que el día del juicio todo va a salir a la luz. No, aquello que tengamos escondido, todo va a salir, sea para bien o sea para mal. Y también que el alma que pecare, esa morirá. En el libro de Ezequiel 4:10 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía.
El alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Dice, y el hombre que fuere justo e hiciere algún derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llevare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que el deudor vuelva su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y comiere y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés. Esto aquí hablamos de las personas que prestan con interés. Nosotros no podemos hacer eso. No podemos hacer eso, estar prestando dinero. Miren lo que dice. Dice que no prestare con interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de esta, además dice el Señor, que no hay justo ni bueno. Dice la palabra de Dios que no hay nadie justo. Desde que nos levantamos, ponemos en el piso y pecamos. Estoy trabajando en un restaurante cristiano, muy buenas personas, son jovencitos. Y ella dice, la muchacha dice, ella se llama Erika, tienen un salón bien precioso, como decir de aquí, de donde está la hermana Pura hacia la puerta, salón muy bonito. Y ellos lo tienen como para cuando es emergencia, que acá está vacío, lo abren con aire acondicionado. Vinieron unas personas de una iglesia, y se lo iban a alquilar. Pero cuando le dijeron que era de una iglesia, ella dijo, pues vamos a cedérselo. Estaban en el trato, y ella dice que la pastora cogió a la nieta, le dio que la tiró al piso y le dijo unas palabras soeces. Y le dijo, me llamas yo te llamo después y te digo cuánto es. ¿Cuánto es que acabo de dar? Me dice, mira, hermano Iván, me dice hermano Iván, llevo 2 semanas y hermano Iván, yo no se lo voy a dar. ¿Qué tú crees? Yo le digo, este es tu negocio, pero... ella me dice, no, yo por la parte de lo que le hizo a la nena nada más, yo no se lo voy a dar. Nosotros debemos de saber comportarnos en los sitios, ¿verdad? Y más nosotros que somos cristianos, como decía siempre el hermano Logio. Nosotros como cristianos, como embajadores de Cristo, pues debemos de llevar cartas de recomendación. Eso está en el libro, creo que Segunda de Corintios, capítulo 3. Debemos de comportarnos bien y ser fieles. Si eso es así, ella me dice, si eso es así, imagínate cómo me van a tratar el salón aquí. Romanos 3, dice, Romanos 3 del 10 al 16, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando hablan, este era el versículo, papi lo hablaba mucho, el 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspid hay debajo de sus labios. El aspid es una serpiente con la que se suicidó Cleopatra, es una de las más poderosas, la más venenosa del mundo es la mamba negra, pero la aspid está entre las 3 más peligrosas del mundo. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto y desventura hay en sus caminos. En el libro de Primeras de Juan,
1, del 9 al 10 dice, si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros, desde que nos levantamos, debemos sacar unos minutitos para orar, entrar en comunicación con nuestro Padre Creador. Y como dice la palabra, todos pecamos, nosotros todos pecamos. Señor, perdona nuestras ofensas, como nos dice la oración del Padre Nuestro, y pedirle perdón a Dios. Dice, cuán diferentes son los pensamientos de Dios y los de los hombres acerca de la salvación. El hombre siempre ha creído que puede salvarse a sí mismo haciendo lo bueno según él. Mucha gente dice, pero yo no tengo que ir a la iglesia. Si yo no le hago daño a nadie, yo ayudo a este, yo ayudo al otro. Esas son las obras de la carne, la obra. No diría de la carne porque si tiene que ir, vuelvo y le repito, la carne con la fe. La obra, el obrar. Dice, el hombre siempre ha creído que puede salvarse a sí mismo, haciendo lo bueno según él, portándose bien, no haciendo mal a nadie, haciendo obras de las llamadas de caridad, siendo sincero en su religión. Usted seguramente habrá oído a muchos decir esto, pero Dios dice que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay salvación. Puede una persona del mundo ser bueno, mira, se murió, ese hombre no molestaba a nadie, tiene que estar en el cielo. Nosotros no somos jueces para eso. ¿Quién es el juez aquí? La palabra, la espada de doble filo. Bendice y ya usted sabe la otra parte, pero bendice. En el libro de los Hechos 4, capítulo 4, versículos 11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, No hay espiritistas que te puedan salvar, ni Buda, ni ninguna de esas otras religiones te puede salvar. Y nosotros debemos de creerlo por fe, Puede venir un espiritista y decirte cosas que son sinceras. ¿Quién está dentro de ahí? Satanás. En el libro de los Hechos 16 está la historia de la mujer adivina, y decía todas las cosas a la gente, y todas las cosas. ¿Y qué dicen las personas? Sí, es verdad, mire, eso es verdad, ese es Dios obrando, ese no es Dios. Ese no es Dios. Según Dios tiene ángeles que te ayudan, Satanás tiene ángeles que conocen desde el día de tu nacimiento y todo lo que te está sucediendo. En Juan, el Evangelio, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese será el día del juicio, amados hermanos. Que ninguna religión puede salvar a nadie y que las buenas obras no nos justifican. Esto lo hallamos también en el libro de Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esa gracia es el don de Dios. Cuando nosotros ya alcanzamos a esa gracia y la tenemos el mismo día que tenemos el Espíritu Santo, el día que nos bautizamos, recibimos la gracia, que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. El misterio más grande, amados hermanos y amigos, el misterio más grande es la muerte. La Biblia habla tantas cosas de la muerte, pero nosotros ninguno conocemos de la muerte, nada más que lo que está escrito aquí. ¿Qué será ese día, verdad? No sé si han escuchado la historia de una entrevistadora de una cadena de televisión atea, no creía en Dios,
y fue a entrevistar a, no sé cómo se llama este pastor, de apellido Bullón, y trató de burlarse. Y le dice, ¿qué evidencia tú tienes de que Dios existe? Y él le dice, bueno, yo la evidencia que tengo la tengo en la fe. La tengo en la fe y de que ese día yo voy a ser salvo. Y entonces ella le dice, ¿y tú no estás perdiendo el tiempo? Y él le dice, yo diría que no, porque Dios me ha ayudado tanto, me ha sacado de una enfermedad, de un cáncer terminal, tantas cosas que Dios me ha ayudado, me ha levantado del suelo. Y yo tengo que creer. Y él le dice, ella le dice, ¿tú no crees que estás perdiendo el tiempo? Y le digo, bueno, sí, si estoy perdiendo el tiempo, si estoy perdiendo el tiempo, tú te estás gozando los placeres tuyos. Tienes dinero, una periodista famosísima, lo tiene todo, tiene carro, tiene casa, tiene, vamos a decir, un castillo, tiene fama, tiene todo. Pero si ese día tú murieres y Dios existe, perdiste todo lo que tienes. Sin embargo, yo no, yo voy a estar allí en el trono con Dios. Este camino, amados hermanos, es por fe, que no es por vista. Nada es nuevo de la muerte. Todos los seres humanos sabemos a ciencia cierta que no vivimos eternamente sobre la tierra. Como hemos nacido, así iremos. Hay quienes dicen que pueden definir el día de su muerte. Dios dice que nadie sabe cuándo ha de irse de aquí. ¿Quién tiene la razón? ¿Dios o el ser humano? Existe un contraste entre los pensamientos del Dios Todopoderoso y de nosotros que somos hechuras de Dios. Desde luego, el hombre quisiera vivir para siempre sobre la tierra. ¿Para qué? Para gozar riquezas de toda suerte, y también quiere vivir su propia vida como él lo quiere. Lo que el mundo secular llama suerte, nosotros le llamamos bendiciones. El hombre muere y nadie sabe cuándo ha de irse. ¿Cuándo ha de irse de esta vida? Los hombres se llenan de tristeza y lloran en el cementerio. Escuchan cosas que ni ellos aún viven. Creen, dicen amén y no saben ni por qué. El ser humano se ha preparado para todo, para su vida de vanidad sobre la tierra. Luego le sorprenden enfermedades, sufrimientos y la muerte. Muchos dicen, con la muerte todo termina, todo lo dicen, pero ¿cómo lo saben, amados hermanos? Hablan disparate, ¿verdad? Cuando nosotros el cristiano creemos que, como dijo Pablo, para mí la muerte es ganancia, y lo que tengo por perdido, y la muerte es ganancia. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que cuando muere el ser humano, su espíritu se separa de su cuerpo. La palabra muerte significa separación. El espíritu y el alma del hombre es lo espiritual que vuelve a Dios, al Hades o paraíso. Y el cuerpo se deshace y vuelve a la tierra de donde fue tomado. Como dice la palabra en Génesis, del polvo Dios nos hizo y al polvo vamos a volver. Sabía el lector que todo lo que comemos crece de la tierra, y estos elementos comemos. Así que nuestro cuerpo se alimenta de tierra, pero finalmente preparado para poder comerlo y gozarlo. El cuerpo de carne y sangre, una obra maestra de Dios, se muere, se separa del espíritu que vuelve a Dios. Hace poco estaba viendo en YouTube, no sé si son los chinos, los japoneses, están tan adelantados que han hecho un robot que es todo, igual que un ser humano, todo. Se puede tener hasta relaciones íntimas con el robot, todo. Está tan capacitado que se reunieron muchos científicos y uno le hizo una pregunta: ¿qué tú tienes que los humanos no tengan? Y él le dijo: sentimiento. Y lo que ustedes tienen, yo jamás
ni nunca lo podré tener. Sean agradecidos de lo que ustedes tienen. Sangre en sus venas, sangre en sus venas. Pueden tener hijos y pueden tener tantas cosas que no va a haber un científico que me lo haga. Nada. Nosotros debemos de ser orgullosos y agradecidos en Cristo Jesús de que somos una hechura única. Hay un Dios, hay vida después de la muerte. ¿Cómo llega el ser humano creyendo a Dios? El Evangelio de Cristo nos da toda la información nuestra para poder prepararnos. Dios dice que el hombre muere una sola vez y después del juicio, si Dios juzga al hombre después de su muerte, debe también vivir una vez muerto. Aquí es donde nos habla. Si Dios juzga al hombre después de muerto, pues debe de existir vida, vivir una vez muerto. Dios juzga las obras que hemos hecho sobre la tierra, buenas y malas, fe o incredulidad. Cuando estábamos estudiando, hermano Eulogio, allá en Palgarde, no sé si te acuerdas de este nombre, Flavio Josefo. Esto era un historiador que buscaba historia y era del tiempo de Cristo. Dice así, Flavio Josefo dice: había un hombre en la tierra de Israel, Jesús, un hombre de grandes obras, si se la puede llamar un hombre, porque era más que un hombre, ¿verdad? Tan impresionante de Jesús de Nazaret. Varios historiadores hablan de él, dando así su testimonio acerca de todos sus milagros, todas las cosas, resucitó a personas, acerca de Jesucristo como una figura histórica y dice irreal. Jesús murió y resucitó. Jesús ha ido al paraíso con aquel criminal que también fue crucificado durante los días de la muerte y fue al Hades. Él se lo dijo al criminal aquel, al ladrón, cuando él le dijo que habían dos en la cruz y uno le dijo: si tú eres el verdadero Dios, sálvate si puedes. Mira, todavía está con los clavos ahí clavados, en vez de tratar de tener una oportunidad. Y el otro creyó, el otro ladrón creyó. ¿Y qué le dijo Cristo? Hoy conmigo estarás en el paraíso, o paraíso. Y predicó a los que habían dejado sus vidas y estaban ahora en el hogar de los muertos, vivos o paraíso. Pablo fue llevado hasta el tercer cielo, o Hades, o paraíso, y escuchó palabras que nadie podía pronunciar. Moisés y el profeta Elías aparecieron en el monte de la transfiguración, estando con Jesús. Que los muertos siguen viviendo es un contenido real de la palabra de Dios. Dios hizo al hombre no para dejarnos morir, sino le ha dado la felicidad de vivir eternamente con el Señor. Nuestra vida sobre la tierra es un tiempo de prueba aquí. Aquí decimos si vivimos con Dios o en un lugar que no nos gusta. Ya saben cuál es. Isaías 55:6, el comenzando de esta palabra, dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cerca. Busque a Dios, amados hermanos, en el Evangelio y aprenda de Él cómo vivir y prepararse para la vida futura. En el libro, para concluir, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Vamos un momentito. Fue que no lo apunté, pero ya estamos para concluir, hermano. Deuteronomio 30, 19 y 20 dice:
A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová y tus padres Abraham, Isaac y Jacob, y que les había de dar. Si en esta mañana, amados hermanos, hay alguien aquí que no ha conocido el camino del Señor, puede hacer los arreglos con el hermano santo o algunos de los hermanos de la iglesia. Yo creo que todos estamos bautizados, ¿verdad? Todos estamos en los caminos del Señor. Hermano santo y a toda la congregación de la iglesia, le doy las gracias por haberme permitido estar aquí con ustedes para traerles palabra de vida. Espero que haya sido de gran edificación, que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Amén.